Notas sobre los acercamientos. Se nos dice que un largo tiempo transcurre entre la primera iniciación, en donde la crisis de apropiación en el sendero de ascenso halla su culminación, y la segunda iniciación. Aquí nuevamente hay una correspondencia con acontecimientos anteriores, pues mucho tiempo ha transcurrido desde que la individualización técnicamente comprendida tuvo lugar. Esa individualización, el primer gran acercamiento del alma, tuvo lugar o en días lemurianos o en una crisis aún anterior sobre ese planeta muerto, la Luna. Hoy, así como la forma del hombre animal tuvo que alcanzar cierto nivel de desarrollo, también la forma humana tiene que alcanzar el nivel de integración de la personalidad antes de que la nueva representación del acercamiento de apropiación pueda ser conscientemente llevada adelante. Luego viene un período en la vida del aspirante cuando se aparta del sendero de probación y avanza al sendero del discipulado. Esto es el resultado de una actividad que es un reflejo, en la vida de su personalidad individual, del acercamiento de aquiescencia. Esto tiene lugar sobre el campo de batalla del plano astral. Allí el discípulo accede conscientemente al inevitable proceso de transmutación que tiene lugar antes de que la personalidad pueda ser un instrumento apto para el alma. Está de pie entre los pares de opuestos, aprendiendo el secreto de dualidad, y como Arjuna, fijo en el punto medio, busca el camino de salida, accediendo finalmente a la tarea por delante. Esta es la etapa de sumisión a la cual todo discípulo se somete. Mediante aquiescencia, el aspecto astral de la personalidad se pone en línea con el propósito divino del alma que mora internamente. Esto no es una sumisión débil, negativa, o una penosa, dulce aceptación, así llamada, de la voluntad de Dios, sino que es una positiva y dinámica asunción de una cierta posición o actitud en el campo de batalla de la vida. Esta actitud reconoce correctamente, como hizo Arjuna, las demandas de ambos ejércitos, el ejército del Señor y el ejército de la personalidad, y mientras consciente en los hechos del caso, el discípulo permanece firme y lucha lo mejor que puede por el privilegio de correcta comprensión y correcta actividad. Así como el alma en días lejanos consintió y dio el toque de aquiescencia a la obligación asumida cuando tuvo lugar el acercamiento de apropiación, y las demandas de la personalidad al alma devinieron constantemente más definidas, ahora la personalidad invierte el proceso y reconoce las demandas del alma. Esto marca, como bien puede verse, una etapa muy definida en la vida del aspirante, y es la causa de ese desdichado sentido de dualidad que produce angustia y aflicción en la vida de todos los discípulos. A esta altura del camino es donde fracasan muchos discípulos bien intencionados. En lugar de mantenerse en el ser espiritual y tomar una posición firme sobre el camino medio entre los pares de opuestos, y de ese modo intensificando el toque de apropiación y tratando de realizar el acercamiento de aquiescencia, caen en las ilusiones de autocompasión. Estas impiden el proceso de apropiación. Entonces sobreviene un furioso conflicto en el esfuerzo por cambiar el tema de sus vidas, y los discípulos olvidan que ese tema es la corporización de la palabra de sus almas en cualquier encarnación particular, y que ningún tema, volviendo tangibles como lo hace condiciones particulares, podría proporcionar las circunstancias correctas y necesarias para pleno y completo desarrollo. Tanto llegan a ocuparse del tema que olvidan al compositor de ese tema. El dramático ensayo
por parte de la personalidad del acercamiento o toque de esclarecimiento, como es recreado por el alma, tiene lugar en el sendero de iniciación. Ha sido representado por el Buda cuando tomó iluminación y devino el esclarecido. Hay un punto peculiarmente interesante que quizás pueda esclarecerse. Dios, o cualquiera sea la palabra que cualquiera pueda emplear para expresar al originador de todo cuanto existe, constantemente recrea para su pueblo estos dramáticos acercamientos. Al hacerlo, y a medida que la historia prosigue, dos grandes clases de avatares deben surgir inevitablemente, o han surgido. Hay, ante todo, quienes personifican en sí mismos los grandes acercamientos mayores del alma. Habrá, y les pediría que observen el cambio de tiempo verbal, quienes personificarán los acercamientos humanos o las correspondientes actividades de la personalidad a los acercamientos del alma. Estos son denominados en el lenguaje del esoterismo los avatares de ascendencia logoica sobre el radiante sendero y los avatares de ascendencia divina sobre el camino reivindicador. No puedo traducir estos términos con más claridad, ni puedo encontrar una palabra adecuada para la frase que cualifica el sendero radiante. En el camino de los acercamientos descendentes, el Buda desde el plano mental y también sobre él personificó en sí mismo el fulgurante esclarecimiento que es el resultado de una rara ocurrencia, un toque cósmico. Desafió a la gente al sendero de luz, del cual el conocimiento y la sabiduría son dos aspectos. Estos, cuando son puestos en relación entre sí, producen la luz. De manera curiosa y esotérica, por lo tanto, el Buda personificó en sí mismo la fuerza y actividad del tercer rayo, del tercer aspecto de la divinidad, el divino principio cósmico de inteligencia. Por la fusión de éste con el rayo de nuestro sistema solar, el rayo de amor, él expresó perfectamente la significación de luz en materia, del principio inteligencia como se encuentra en forma, y fue el avatar que llevó en sí mismo las simientes plenamente maduras del sistema solar anterior. No debería olvidarse que nuestro sistema solar actual es, como fue declarado en Un tratado sobre fuego cósmico, el segundo en una serie de 3 sistemas. Luego vino el siguiente gran avatar, el Cristo, quien, abarcando en sí mismo todo lo que el Buda tuvo de luz y sabiduría, estando plenamente esclarecido en el sentido oculto y espiritual, en el camino de acercamiento descendente, personificó también la paz de inclusividad que proviene del toque de aquiescencia divina. Él fue la fuerza de sumisión personificada y llevó el acercamiento divino al plano astral, el plano de sentimiento. De esta manera, 2 grandes estaciones de energía y 2 principales centrales de luz han sido establecidas por estos 2 hijos de Dios, y el descenso de la vida divina a la manifestación se ha facilitado grandemente. El camino ahora está abierto para que el ascenso de los hijos de los hombres pueda volverse enteramente posible. Alrededor de estas 2 ideas de descenso divino y de correspondiente ascenso humano debe ser construida la nueva religión venidera. Estaciones de poder existen y han sido establecidas como resultado del trabajo de los diversos salvadores mundiales. Estas estaciones de poder deben ser contactadas por la humanidad a medida que el tiempo transcurre, como resultado de su recreación individual en pequeña escala de los acercamientos cósmicos o los toques de divinidad dramáticamente ingeniados por los avatares cósmicos, el Buda y el Cristo. Porque el Cristo se ha acercado más a la humanidad
al enfocar energía divina sobre el plano astral como resultado de su aquiescencia divina, él es el primer iniciador. Desde un punto de vista, estos dos centros de fuerza constituyen los templos de iniciación a través de los cuales todos los discípulos tienen que pasar. Este pasaje es el tema de la nueva religión venidera. Extraído de Psicología Esotérica, tomo 2, Alice Ann Bailey.